Buen día. El día de hoy hablaremos sobre las principales estructuras del sistema nervioso central, presentado por Karen Daniela Soto Guerrero. El sistema nervioso central es una parte fundamental del sistema nervioso en los seres humanos. Está compuesto por el cerebro y la médula espinal, que se encuentran protegidos por estructuras como el cráneo y la columna vertebral. El cerebro es el centro de control principal del cuerpo y es responsable de funciones como el pensamiento, la memoria, las emociones, la percepción sensorial y el control de los movimientos. Por otro lado, la médula espinal actúa como un canal de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, transmitiendo señales nerviosas que controlan movimientos musculares, reflejos y sensaciones. Funciones del sistema nervioso. Tiene varias funciones. La primera es recibir información sensorial. Los nervios sensoriales recogen información de todo el cuerpo y del entorno, como la temperatura, el dolor, la luz y el sonido, y luego la transmiten al sistema nervioso central para su procesamiento. Procesar información. El sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, procesa la información recibida, la interpreta y decide cómo responder. Esto se realiza a través de una compleja red de conexiones neuronales y patrones de activación. Generar respuestas. Una vez procesada la información, el sistema nervioso genera respuesta y la transmite a través del sistema nervioso periférico a diferentes partes del cuerpo. Esto puede implicar la activación de músculos como cuando decides mover tu mano o la liberación de hormonas. Otra es coordinar acciones y funciones corporales. El sistema nervioso coordina todas las acciones y funciones del cuerpo. Esto incluye funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión y el sueño, así como las funciones voluntarias como caminar o hablar. Mantener la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del cuerpo en términos de temperatura, pH, concentración de iones y muchas otras variables. El sistema nervioso ayuda a mantener este equilibrio al ajustar las funciones del cuerpo según sea necesario. Proporcionar la base para la cognición y la conciencia. El sistema nervioso también es la base de la cognición, el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, las emociones y la conciencia. El cerebro humano es particularmente complejo y proporciona la capacidad para el lenguaje, el razonamiento abstracto, el arte, la música y mucho más. Partes del sistema nervioso. Organización del sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está el encéfalo y la médula espinal. De ahí seguimos con el cerebro, el cerebelo, el tronco. El sistema nervioso periférico, somético, autónomo, donde están los nervios, simpático y parasimpático. Partes del sistema nervioso. Hablaremos primero sobre el sistema nervioso central. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso y controla la mayoría de las funciones del cuerpo. Se divide en varias partes, incluyendo los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal, el cerebro y el tronco cerebral. La médula espinal es la principal vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, transmitiendo señales desde y hacia el cerebro. Y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico tenemos sistema nervioso somático. Se encarga de las funciones voluntarias y transmite señales desde y hacia los músculos esqueléticos. También transmite información sensorial desde la piel y los músculos al sistema nervioso central. Sistema nervioso autónomo. Se encarga de las funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión y la regulación a la temperatura. Dentro del sistema nervioso central tenemos la corteza cerebral.
La corteza cerebral es la capa externa de tejido nervioso altamente plegada que cubre los hemisferios cerebrales en los seres humanos y otros mamíferos. Es una estructura extremadamente importante en el sistema nervioso central y desempeña un papel crucial en diversas funciones cognitivas superiores. ¿Cuál es su función principal? La percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de actividades motoras. Corteza cerebral. Estructura. La corteza cerebral es una capa densa de cuerpos neuronales que revisten la superficie externa de los hemisferios cerebrales, justo por debajo de la pie madre craneal. Lóbulo de la corteza cerebral. La corteza cerebral se divide en 6 lóbulos según el orden de los surcos principales. Cada lóbulo tiene giros que contienen cuerpos neuronales involucrados en funciones específicas. Histología de la corteza cerebral. Microscópicamente, la corteza cerebral está compuesta por los cuerpos celulares de los miles de millones de neuronas, de las dendritas y de axones, tanto mielizados como amielínicos. También hablaremos de una parte importante del sistema nervioso central y es el tálamo. El tálamo es una estructura cerebral situada en el centro del cerebro, justo encima del tronco central y debajo de la corteza cerebral. Se compone de 2 masas ovulares de tejido nervioso y desempeñan un papel crucial en el procesamiento y la transmisión de la información sensorial. La función principal del tálamo es actuar como especie de estación de relevo para las señales sensoriales que llegan desde los receptores sensoriales periféricos hacia la corteza cerebral. Recibe información sensorial como la visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa y la dirige a las áreas cerebrales específicas correspondientes para su procesamiento y percepción consciente. Estructura del tálamo. El tálamo es básicamente un amontonamiento de cuerpos de neuronas, es decir, una estructura de materia gris, al igual que la corteza cerebral. Pero después de este conjunto de grupos neuronales se puede distinguir una serie de núcleos de tálamo. Primero hablaremos del núcleo de conexión específica. Estos mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral que están especializadas en trabajar con este tipo concreto de datos provenientes de un sentido específico. Núcleos de conexión inespecífica. Mandan información a zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. Núcleo de asociación. Forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Funciones del tálamo. En las funciones del tálamo tenemos primero que todo integración de los datos sensoriales. La función del tálamo más conocida y estudiada es la del ser de una de las primeras paradas en el cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, con la excepción del olfato. El tálamo procesa esta información sensorial, descarta las partes que no sean demasiado importantes y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro, donde esta información seguirá siendo procesada. Así pues, facilita la integración de la información sensorial para pasar de datos crudos a las unidades de información relativamente complejas y capaces de sostener un significado para nosotros. De todas formas, hay que tener claro que este proceso no tiene lugar en el tálamo, sino que en él participan varias redes de neuronas distribuidas por prácticamente todo el cerebro. Otra función del tálamo es el ciclo del sueño o vigía. El tálamo, al igual que su hermano menor, el hipotálamo, interviene a la hora de regular el ritmo con el que la sensación del sueño va y viene. Esta función, además de ser fundamental para regular toda la actividad nerviosa en general, también está relacionada
También está relacionada con la atención y la conciencia, que hablaremos de ello. La atención y la conciencia. Recientemente investigaciones indican que el tálamo podría tener un papel muy importante en la aparición de la conciencia y todo lo que está relacionado con ella, desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta el uso del lenguaje, pasando por la capacidad de centrar la atención en informaciones concretas según los objetivos que tengan en cada momento. Sin embargo, es importante señalar que esos procesos relacionados a los estados conscientes no son la conciencia en sí misma, aunque aparecen en paralelo. No podemos centrar nuestra atención en nada cuando no nos damos cuenta de que existimos, y tampoco podemos hablar ni reflexionar. Pero cuando estamos conscientes, hay aspectos de la atención y del lenguaje que están más allá de la conciencia. La regulación de las emociones. El tálamo no solo está conectado con circuitos que llevan información sensorial, sino que también interactúan con vías neuronales que participan directamente en la aparición de estados emocionales. No en vano, el tálamo está rodeado por el sistema límbico. Así pues, el tálamo integra estas dos vías y trabaja juntando estos dos tipos de información, haciendo que la emoción afecte a lo pervisivo y viceversa. Además, recibe información del hipotálamo, que a su vez interviene directamente en la regulación de las emociones y de la segregación de diferentes tipos de hormonas en el torrente sanguíneo. Entonces, pues decimos que el tálamo es una estructura clave en el sistema nervioso central, que facilita la comunicación entre diferentes partes del cuerpo y juega un papel fundamental en la percepción sensorial y la regulación de funciones cerebrales importantes. Ahora pues hablaremos sobre estructuras subcorticales. Son aquellas regiones del cerebro que se encuentran por debajo de la corteza cerebral y desempeñan funciones vitales en el control de diversas actividades cerebrales y corporales. Estas estructuras desempeñan roles fundamentales en el procesamiento de la información, la regulación de las emociones, la coordinación motora y otras funciones importantes. Centros cerebrales subcorticales. Hablaremos del tálamo. Como mencionamos anteriormente, el tálamo es una estructura subcortical que actúa como una estación de relevo para la información sensorial que se dirige a la corteza cerebral. Hipotálamo. El hipotálamo es una estructura clave en el sistema límbico y desempeña un papel central en la regulación del sistema endocrino, el control de las emociones, la regulación del hambre y la sed y la respuesta al estrés. El hipocampo. El hipocampo es una estructura involucrada en la información y consolidación de la memoria a corto y largo plazo, así como en la navegación espacial. Cuerpos estriados, compuesto por el núcleo caudado y el putamen. El cuerpo estriado es esencial para el control motor voluntario, el aprendizaje de habilidades motoras y la formación de hábitos. El cerebelo, desarrollo del aprendizaje motor y control de los movimientos, corrección de los errores en el movimiento mediante retroalimentación. Ganglios basales, compuesta por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, las cuales se envían información de manera continua y recíproca. Amígdala. La amígdala es una estructura implicada en la regulación de las emociones, especialmente en la formación y procesamiento de respuestas emocionales como el miedo y la ansiedad. Y así finalizamos. Muchísimas gracias.